Bien, hermanos, hoy vamos a tocar el tema de el orden de la salvación. Ya la semana pasada hemos llevado lo que es las teorías de expiación, ¿no? Anteriormente hemos llevado lo que es la teoría de expiación. Mm, mm, mm. A ver, esto va después. Sí, ya llevamos la teoría de la expiación, ¿no? Hasta acá nos hemos quedado. Y ahora vamos a ver el orden de la salvación. Bien, este es un tema un poco controversial, pero vamos a tratar de que salga lo más claro posible. Mm, el orden de la salvación, más que todo, tiene que ver con conceptos, conceptos bíblicos, más que teológicos, en, en las disputas que ha habido entre el calvinismo y el arminianismo, más ha habido por, no tanto por conceptos teológicos, por conceptos bíblicos, sino por conceptos teológicos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la idea de libre albedrío es un concepto teológico, no está en la Biblia así, de esa manera literal, no específica. En la Biblia no está el tema del libre albedrío. Mejor dicho, la frase libre albedrío no está literalmente, ¿no? Es un tema filosófico, es teológico. Eh, lo que sí está en la Biblia es la voluntad humana, ¿no? Bueno, en toda la Biblia vamos a encontrar voluntad, voluntad de Dios, la voluntad, podemos entender. La palabra voluntad sí es una palabra bíblica, mientras que el libre albedrío es, como bien nos dicen a veces los que entran en esa discusión, ¿no? Dicen libre albedrío no existe en la Biblia, y tienen razón, ¿no? Pero sí existe la voluntad humana, ¿no? Ahí está la voluntad del hombre, la voluntad de Dios, ¿no? En la historia de la humanidad, en este tiempo histórico que nosotros vivimos, existe la voluntad, ¿no? En este mundo andamos en base a lo que decidimos todos, ¿no? Ahí que por detrás nuestro esté las voluntades espirituales como la voluntad de Dios o la voluntad del diablo. El diablo también ejerce acá por dominio, ¿no? Entonces, de que, de que haya influencia, de que Dios tenga el control de todo, Dios tiene el control de todo, porque la Biblia mejor dicho, Dios ya planificó la, la historia del hombre, ya está en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la eternidad de Dios, la historia del ser humano ya tiene su inicio y su final, ¿no? Pero mientras nosotros vivimos en este mundo, bajo principios de tiempo, espacio, entonces acá nosotros tomamos decisiones en base al conocimiento que sabemos de la palabra de Dios. No podemos ir más allá de lo que Dios nos revela, ¿no? Dios no nos podría revelar toda su voluntad porque no seríamos capaces de contener esa voluntad eterna de Dios, ¿no? Pero lo que podemos saber es por medio de la escritura y en eso andamos, ¿no? Buenas noches con todos. Entonces, hay conceptos bíblicos y conceptos teológicos, ¿no? Por ejemplo, depravación total es un concepto teológico, no es un concepto bíblico. No van a encontrar en la Biblia esa frase. Podemos entender como depravación total, pero a veces las frases teológicas nos llevan a hacer muchas conjeturas, ¿no? En cambio, en la Biblia habla del pecado simplemente, ¿no? Pecados sí encontramos en toda la Biblia, ¿sí?
¿no? Me parece perfecto, ¿eh? Como concepto bíblico de pecado podemos estudiarlo, trabajarlo en la Biblia, pero depravación total no lo vamos a encontrar. También soberanía de Dios es un concepto teológico, no es un concepto bíblico. La palabra soberanía en la Biblia, ya hemos visto eso, ¿no? Viene de la autoridad de Dios y eh, de la potencia de Dios, ¿no? Entonces, de esos dos conceptos, en la teología, tanto la autoridad de Dios como la potencia de Dios, en la unión de esas dos capacidades de Dios, lo sintetizan como soberanía de Dios, ¿no? Entonces, pero en el orden de la salvación, vamos a ver más conceptos bíblicos que conceptos teológicos, ¿ya? Vamos a ir en lo que es la Biblia. Entonces vamos a ver algunos conceptos, pero antes vamos a vamos a recordar lo que ah, ya hemos estado viendo, ¿no? Con respecto a los puntos del arminianismo, por ejemplo. Estos son los puntos del arminianismo, ¿no? Ya lo vimos. Es el uno, el punto uno, punto 2, perdón por el punto 3, punto 4 y este es el punto 5 del arminianismo, ¿no? El calvinismo también tiene 5 puntos, ya lo vimos. Los puntos del calvinismo es en respuesta a los puntos del arminianismo, por ejemplo, ¿no? Por si acaso, no. No fue primero los puntos del calvinismo, no, los 5 puntos del calvinismo, el tuyo fue en respuesta a los puntos del arminianismo. Primero se propuso estos puntos y luego el calvinismo respondió, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son estos puntos? Y vamos a ver acá estos conceptos teológicos, ¿no? Libre, albedrío, este es el arminianismo, por si acaso, ¿no? Los arminianos, Arminio decía que ¿cuál es la base de todos estos puntos? La base principal es esta. Se quita este punto y todo se desmorona. El punto principal del arminianismo es la voluntad humana. Si hay voluntad humana, entonces el hombre voluntariamente elige ser salvo. Si hay voluntad humana, entonces la redención es universal. Entonces todo aquel que cree esa redención universal se salva, porque hay voluntad humana. Como hay voluntad humana, el Espíritu Santo puede ser resistido. ¿Se dan cuenta? La base es la voluntad. Ese primer punto es la base de todo esto. Si hay voluntad humana, entonces el hombre puede caer de la gracia. Entonces, la base es esta, la voluntad humana, no el libre albedrío. Si quieren, este, tú quitas el fundamento, quitas la base, todo se desmorona, ¿ya? Entonces, quitas la base y todo este sistema teológico se cae. En base a este sistema teológico arminianista, entonces se ha construido también otra organización, otro sistema de cuál es el proceso de la salvación, ¿no? Tanto el arminianismo como el calvinismo ven a la salvación como un proceso, ¿ya? Como un proceso que se inicia, ¿no? Y cada uno tiene un inicio diferente, pero cada uno va a trabajar en base a su fundamento. Como hemos dicho, el fundamento del arminianismo es la voluntad humana. En base eh, a esa expresión, se construye este orden de la salvación. ¿Qué significa el orden de la salvación? El orden de la salvación significa cómo se da ese proceso de la salvación, ¿no? En qué momento sucede la conversión, en qué momento sucede el arrepentimiento,
en qué momento sucede la santificación, en qué momento sucede la regeneración. Entonces, ellos tratan de teorizar, ¿no? Estos tiempos, estos momentos. Ahora, estamos hablando de teología, entonces luego nos vamos a meter a la Biblia, pero por ahora vamos a entender lo que planteaba el arminianismo, ¿ya? Primero el arminianismo, ya hemos visto que su base es la voluntad del hombre, que el hombre tiene voluntad. Entonces, si la base es que el hombre tiene voluntad, entonces todo este proceso va a ser en base a ese fundamento. Ya hemos visto la semana pasada lo que es la expiación. Ahora, esto está en portugués, ¿no? Pero vamos a traducirlo. Esta es la expiación de Cristo. ¿Cómo empieza el orden de la salvación desde el punto de vista arminiano? Empieza con la expiación, ¿no? La expiación. Claro que antes de la expiación está la eternidad, ¿no? El pensamiento de Dios en la eternidad. O sea, hay una eternidad antes, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Nadie, nadie va a cuestionar esto. Hay una eternidad antes de que exista la historia de la humanidad. Hay una eternidad donde Dios dio sus decretos, ¿no? Donde Dios planificó la salvación, ¿no? Donde Dios eligió, decidió a quiénes salvar y a quiénes no salvar por medio de la gracia y de la expresión, por si caso, no, no solamente de elección. Si no puede entrar, debe ser el link. No, Tomasa Rivera no puede entrar. Debe ser su internet, debe ser el internet, no, que sí están entrando. A ver, por favor, si es que pudieran compartirle a la hermana Tomasa el link, por favor. Entonces, hay una eternidad, sí, hay una eternidad donde Dios da sus decretos de todo lo que va a suceder en la historia de la humanidad, ¿no? Desde la creación de Adán y Eva hasta la boda de Jesucristo con la iglesia, ¿no? Hasta el juicio final. O sea, todo eso está en la mente de Dios. Entonces, eso no hay duda, nadie puede dudarlo. Eh, eh, pero estaba hablando de que la elección, esta es elección, de quiénes van a ser salvos, quiénes van a ser salvos, se basa en la expiación, por si acaso. Si Dios salvara a las personas solamente con elegirlas, o sea, porque Él decide en su soberanía salvar al hombre por su misericordia, por su gracia, simplemente por su elección, estaríamos, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Estaríamos obviando, creo que esa es la palabra un poco más liviana, estaríamos obviando la obra de redención de Jesús. Si Dios salvara solamente por soberanía y por elección, ¿dónde queda toda la obra de expiación de Cristo? No sería necesario de que Cristo venga al mundo a morir por los hombres, ¿no? Si Dios solamente salva por elección, ¿para qué? No tendría sentido la venida de Cristo al mundo, ¿sí o no? Ahora, unos pueden decir, no, pero Dios elige a quienes va a salvar y luego le da la fe para que crean en la obra. Ah, entonces hay que ser específicos. La obra de salvación, la redención, ya hemos dicho la semana pasada, se basa en la expiación. Si sacamos la expiación de la salvación, hermanos, estamos hablando de cualquier cosa menos de la salvación que Dios ha hecho para el ser humano, ¿no? Si en una obra de teología, este, se habla mucho de soberanía, de elección,
de las cosas que pasaron en la eternidad, de los decretos de Dios, ¿no? Incluso hay orden de los decretos de Dios. Algunos tratan de hacer el orden de los decretos de Dios en la eternidad todavía, ¿no? Tratan de ver cuál fue el orden de los decretos de Dios, cuál fue primero, la caída de Dios, la caída del hombre, la creación del hombre, la elección, y se enredan en todos eh, esos negocios, ¿no? Y es una cosa muy difícil tratar de entrar a conocer las cosas que pasaron acá en la eternidad. Solamente tenemos las escrituras que nos pueden dar luz de algunas pequeñas cosas de lo que nosotros podemos conocer en la eternidad. Entonces, sí, es cierto, hay una elección, pero esa elección que hace Dios para salvar al ser humano siempre lo va a hacer en base a la expiación. Tengan en claro, tengan en cuenta, tengan presente siempre eso. Toda la salvación se basa en la redención que hizo Cristo con su muerte en la cruz, con su sangre. Todo se basa en eso, ¿no? No solo en que Dios toma una decisión para salvar al hombre, ¿no? Hay una obra que hizo Jesucristo para salvar al hombre. Entonces, el arminianismo pone como, vamos a poner como segundo, o uno de los conceptos iniciales que debe conocer o debemos conocer para entender el proceso de salvación es la expiación, ¿no? Luego, el arminianismo dice que hay una gracia previniente, o mejor dicho, hay una obra que Cristo hace eh, para acercar al hombre a Dios, ¿no? Ellos creen que hay una obra que Dios va haciendo por medio del Espíritu Santo para que el hombre se vaya acercando a Dios, ¿no? Pero todavía no se va a convertir, ¿no? Simplemente Dios se está acercando a Dios. Ahora, nosotros los arminianos le llaman gracia previniente, ¿no? El calvinismo lo llama llamamiento general, pero si no me equivoco. Simplemente es cambio de nombre, ¿ah? Porque el arminianismo lo llama gracia previniente, o sea, cómo Dios va acercando al ser humano para que responda al llamado de Dios, al arrepentimiento. Pero el calvinismo también habla de un llamamiento previo, cuando Dios va acercando al ser humano, ¿no? Este, para que se regenere. Ellos también hablan de eso, pero no, a veces no quiero reconocer, pero sí, ellos también creen que Dios va obrando para acercar al hombre. ¿Eh? Es gracia, nosotros le llamamos gracia previniente, ellos le llaman llamamiento general, si no me equivoco. Y después ese llamamiento se hace eficaz. Dice. Primero es un llamamiento general, Dios llama a todos, ¿no? Pero después va a haber un llamamiento eficaz en que el hombre responde. Dice. Bueno, entonces, ese es como piensa el arminianismo, ¿no? Dios va a estar tocando el corazón de las personas para que cuando haga el llamado de conversión, ¿no? Como punto número 4, cuando haya el llamado de conversión, respondan al evangelio, ¿no? Entonces, primero, en la expiación, claro, Cristo murió en la cruz. En base a la expiación, el Espíritu Santo empieza a obrar en las personas y las personas se empiezan a acercar a Dios. Y luego hay un llamamiento, ¿no? Hay un llamamiento para la conversión, para la conversión. Algunos responden a ese llamado, como hemos dicho, que la base, el fundamento del arminianismo es la voluntad humana, voy a ponerle simplemente B, como la base del arminianismo es la voluntad, ¿no? Entonces el hombre puede decidir o puede resistir el llamado de Dios, el llamado a la salvación. Entonces, como el hombre tiene esa voluntad de decidir,
el hombre puede rechazar o puede aceptar la salvación. Se puede convertir o puede rechazar. Esto es lo que piensa el arminianismo, ¿no? El hombre se puede convertir o puede rechazar a Cristo. Entonces, si se convierte, si acepta el llamado, Dios lo va a regenerar. Pero si rechaza el llamado, si está en este rechazo, entonces el hombre va a tener perdición eterna. Se va a ir al lago de fuego, ¿no? Al infierno. Pero si cree, ¿no? Al llamado de conversión, el hombre va a tener arrepentimiento por medio de la fe, va a creer en el evangelio, se va a convertir, va a tener arrepentimiento y Dios lo va a regenerar por medio de la justificación. Entonces, la justificación es el perdón de Dios por nuestros pecados y ese perdón de Dios va a justificar al hombre y al justificar al hombre, el hombre va a tomar vida nuevamente. La Biblia dice que Dios le da nueva vida. Eso se llama nacer de nuevo o regenerarse. Entonces, después de la conversión, después del arrepentimiento, para el arminianismo hay una regeneración. Hay una regeneración y el cristiano inicia un proceso de santificación. Inicia un proceso de santificación. Y en este proceso de santificación, como el hombre tiene voluntad, y hemos dicho que la base del arminianismo es la voluntad, como el hombre tiene voluntad, entonces en el proceso de la santificación el hombre puede caer de la fe y eh, no, como algunos dicen, perder la salvación, ¿no? Puede caer de la fe y volver. Y yo digo más que todo rechazar la fe, ¿no? Rechazar la gracia y caer de la gracia, ¿no? Según en ese proceso de santificación, según el arminianismo, por si acaso, viendo el arminianismo. Pero los que superan esta fase de santificación, entonces para ellos está prometido la gloria con Cristo en la eternidad. Entonces, este es el proceso de salvación desde el punto de vista arminiano. ¿Cuál es el fundamento, la base para todo este proceso? La voluntad humana. La voluntad humana. En respuesta a ese pensamiento arminiano, Calvino responde, ¿no? Con estos 5 puntos también, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la base del calvinismo, de este sistema de 5 puntos? ¿Cuál es la base? Es la depravación total. Así como en el arminianismo nosotros tenemos una base que es la voluntad humana, para estos 5 puntos del calvinismo, la base es la depravación total. Esta es la base. Entonces, quitamos esta base, este fundamento, todo lo demás se desmorona, porque es un sistema teológico. Los sistemas teológicos tienen una base, ¿no? Entonces, si tú quitas esta base, todo lo demás se desmorona. Eh, entonces, acá tenemos como punto número 1, depravación total. Como hemos dicho, esto no es depravación total, no es un concepto, o sea, la palabra depravación total, esta frase es una síntesis de todo el tema del pecado, en realidad. En realidad esto simplemente es pecado, ¿no? El pecado del hombre. Quien habla mucho sobre esto es San Agustín, ¿no? Saben que
esa, esa ah, la idea de que el pecado pasa a todos los hombres, ¿no? Este, como dicen los católicos, la raíz de pecado, ¿no? Pasa a todos los hombres, todos, por eso todos somos pecadores. Eh, Eso lo da San Agustín en respuesta a Pelagio, ¿no? Pelagio decía que no, cada uno es responsable de su pecado. Entonces, que Pelagio creía que todos, que no afectó el pecado de Adán y Eva a las personas, ¿no? También se va a un extremo. Pero en respuesta a eso se habla de la depravación total. Bueno, como les digo, esta es una síntesis teológica de todo lo que es a, de la doctrina del pecado, ¿no? Amastología, eh, creo que es la doctrina del pecado. Entonces, en síntesis de toda esta doctrina, mencionan que el hombre está depravado totalmente. Eh, entonces, esta es la base del calvinismo, la depravación total. Quitas este primer punto, todo lo demás no tiene valor, no tiene sentido. Porque el hombre está depravado totalmente, entonces Dios tiene que elegir por el hombre para que el hombre sea salvo. Como el hombre está depravado totalmente, entonces solamente Dios decide salvar a los que él desea, ¿no? Como el hombre está depravado totalmente, entonces Dios quien hace toda la obra de salvación. La gracia es irresistible. Como el hombre está depravado totalmente, Dios es quien mantiene la salvación del ser humano. ¿Se dan cuenta? La base es la depravación total, ¿no? Quitamos este primer punto y todo lo demás se desmorona, así como en el arminianismo. Nosotros tenemos que entender, según la Biblia, qué es realmente el pecado y qué cosa afectó en el hombre y qué no afectó en el hombre. Entonces, afectó totalmente en el hombre. ¿En qué sentido afectó totalmente en el hombre? Y todo, anuló todo las capacidades humanas o simplemente bajó de grado, si podemos decir así, las capacidades humanas, porque no aniquiló las capacidades humanas, totalmente no la aniquiló. Entonces hay que entender bien esta frase total. Ahora, algunos pueden decir, no, pero esto es muerte espiritual. Ah, ya. Entonces acá la palabra muerte espiritual, eso sí es un concepto bíblico, no es teológico. La muerte espiritual, el concepto de muerte espiritual sí es un concepto bíblico, pero la palabra depravación total es un concepto teológico. Entonces, si hablamos de muerte espiritual, entonces ese es otro tema, ¿ya? Porque el hombre está muerto espiritualmente, no. Entonces, Dios tiene que elegir para salvar. La expiación de Cristo es solo para aquellos a quien Dios elige salvar. La salvación, la regeneración, la santificación, la conversión, el arrepentimiento es simplemente obra del Espíritu Santo. El hombre no puede hacer nada para arrepentirse, para eh, regenerarse. Dios lo hace todo, incluso hasta la perseverancia. ¿Mm? ¿En cuál estamos de acuerdo? ¿En Arminio o Calvino? Entonces, en base a este sistema, a este orden de la salvación, a este orden, a este sistema teológico calvinista, también el calvinismo hace un orden de la salvación. O sea,
cómo es el proceso de la salvación según el calvinismo, es diferente, de acuerdo a su base, ¿no? Su base, hemos dicho, su base es la depravación total. Entonces, como el hombre está depravado totalmente, el hombre no puede salvarse, el hombre no puede hacer nada, el hombre no se puede justificar, el hombre no puede regenerarse, no puede vivificarse, no puede salvarse, el hombre no puede arrepentirse, ¿no? El hombre no puede permanecer en santificación, no puede santificarse. Entonces, ¿quién hace toda esta obra, ¿no? De salvación? Lo hace Dios. Por mí. El hombre no puede hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque está depravado totalmente, ¿no? Está acá en muerte, ¿no? Está en muerte, el hombre ha caído, ¿no? Entonces no puede recibir ningún beneficio de la salvación porque está muerto espiritualmente. Estamos viendo el punto de vista calvinismo. Entonces, para que el hombre sea salvo, ahora, también en el calvinismo existe un acto en la eternidad, ¿no? Eso nadie va a dudar. Dios en la eternidad conoce todas las cosas, conoce el principio y el fin. Entonces, acá está todos los decretos que Dios en la eternidad, eso no hay duda. En la eternidad, Dios conoce quiénes van a ser salvos, Dios conoce quiénes no van a ser salvos por su previo conocimiento, dice, no, por su preconocimiento. Entonces, eso no hay duda, hay una eternidad donde Dios conoce todo, pero el ser humano no conoce esta eternidad. En plenitud no conocemos. Nosotros vivimos en un mundo sujeto a tiempo y espacio, entonces no podemos entrar a este tiempo. Algo Dios pensó acá, algo Dios planificó que nos lo hizo conocer, sí, pero nosotros no podemos entrar a saber todo lo que Dios hizo acá. Algunas cosas Dios nos lo revela, pero no todo, ¿no? Algunos creen que incluso Dios creó, pensó en la caída del hombre aquí, en la eternidad, ¿no? Por eso dicen que a Dios no fue algo que Dios no tenía el control cuando el hombre cayó. Sí, Dios había pensado en la caída del hombre y también había pensado en la salvación del hombre en la eternidad. No. Eh, entonces, en la eternidad también Dios sabe quiénes van a pasar a quienes van a ser parte de la iglesia que va a casarse con Cristo en las bodas del Cordero. Dios sabe todo eso, pero nosotros no. Nosotros no conocemos eso. Y dejamos las cosas de la eternidad, lo dejamos ahí. Nosotros lo que necesitamos saber lo que sucede en este tiempo y en este espacio como iglesia. ¿Qué nos sucede a nosotros en este tiempo y espacio? ¿No? En la actualidad. Entonces, según el calvinismo, como el hombre está en este estado de muerte, primero, o sea, para el calvinismo, primero el hombre necesita regenerarse. Necesita, según el calvinismo, cambiar su estado de muerte para poder recibir todos los beneficios de Dios. Todos los beneficios de la salvación el hombre puede adquirirlo siempre y cuando primero nazca de nuevo. Si no nace de nuevo, no va a tener ningún beneficio de la salvación. Entonces, primero el hombre nace de nuevo, con el calvinismo, ¿no? Primero tiene que nacer de nuevo. Luego de nacer de nuevo, recién tiene el llamado eficaz de Dios. Dios le llama. Claro que previamente ellos también dicen, ¿no? Dios está obrando. Eso no lo colocan acá, pero cuando tratan de hacer una explicación del orden de la salvación, en el calvinismo siempre dicen, no, pero sí hay un llamamiento acá previo. Hay un llamamiento previo, antes del llamamiento eficaz, ¿no?
Primero Dios hace un llamamiento previo por acá y cuando ya Dios ya ha tocado el corazón de la persona, entonces ya luego el hombre responde, ¿no? Al llamado del evangelio. Entonces, eso es lo que cree el calvinismo. Hay un llamamiento previo, dicen, y luego hay un llamamiento eficaz. O sea, quiere decir que el hombre responde al llamado de Dios, ¿no? Y entonces, al responder al evangelio, el hombre tiene que arrepentirse, ¿no? Ahora, el hombre como ya nació de nuevo, entonces el hombre ahora tiene la capacidad de creer, dice. Porque si es que no nace de nuevo, entonces el hombre no puede creer. Es un incrédulo, ¿no? ¿Cómo va a creer si es que está muerto espiritualmente? Eso es lo que dice el calvinismo. Entonces, por medio de la fe, el ser humano responde con arrepentimiento. Entonces hay un arrepentimiento, ya puede arrepentirse, ¿no? Como ya se regeneró, ahora sí puede arrepentirse, puede recibir la gracia de Dios, ¿no? Puede convertirse, ¿no? Entonces ahora recién el hombre es justificado. ¿Cómo, no? Después de arrepentirse, recién es justificado, ¿no? Por medio obviamente, el hombre recién va a creer, en este momento recién el hombre cree en la obra que hizo Cristo en la cruz. Ustedes saben que en el arminianismo esto es primero. Primero está la expiación y luego viene toda la obra de la salvación. Entonces, continuamos con el calvinismo. Entonces, el hombre una vez que es justificado, es perdonado, es santificado, entonces pertenece ahora a la familia de Dios, a la iglesia, ¿no? Pertenece a la iglesia y inicia el proceso de santificación y de perseverancia que Dios le da a los que Él ha decidido salvar, ¿no? Hasta la muerte del cristiano o el arrebatamiento. Hasta acá, hermanos, ¿alguna pregunta? Continuamos entonces. Eh, este es otro cuadro que también han publicado este, el calvinismo con respecto al orden de la salvación. Eh, Vamos a ver, nuevamente colocan primero la elección que Dios hace a quienes van a salvar en la eternidad. Entonces, ellos proponen de que Dios primero elige a quienes salvar y a quienes va a condenar en la eternidad. Pero, como yo he dicho, la elección de Dios, la elección que Dios hace para salvar, ah, tiene que estar en base a la expiación. Si la salvación fuera simplemente por elección, en vano es la expiación. ¿Me fue entender? Si es que la salvación simplemente fuera por la soberanía de Dios y por la elección de Dios, en vano sería la expiación, ¿no? Si Dios quisiera salvar simplemente por elección, entonces Cristo no hubiera necesitado venir al mundo. No tiene sentido de que venga Cristo al mundo. Si Dios creara personas
salvas y crear a personas no salvas no tiene sentido. Entonces, hacer énfasis a esto desmerece la obra de Cristo. Hay una elección en la eternidad, sí, pero en base a lo que hizo Cristo. Entonces, bien, el calvinismo propone que primero es la elección, ¿no? El calvinismo propone que primero es la elección en la eternidad, ok, ya. Pero si se dan cuenta, la expiación de Cristo lo colocan por acá, no al inicio, sino en el intermedio. Es increíble. Porque todos los beneficios de la salvación, la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación, el llamado, la conversión, la adopción y la perseverancia, todos estos beneficios de la salvación son en base a la expiación. Si no hubiera expiación, no tendríamos ni regeneración, ni justificación, ni santificación, ni glorificación, ni perseverancia, ni adopción, ni conversión, ni llamado. La base de todos estos beneficios de la salvación es la expiación, ¿o no? Y hablamos de la expiación la semana pasada, por eso para mí fue importante hablar de la expiación lo más antes posible. También es importante la regeneración, pero eso lo vamos a ver de repente más adelante. Entonces la expiación lo colocan, mira, en el centro del proceso, cuando debería estar en el inicio. Entonces, bueno, hay una elección en la eternidad de quienes Dios va a salvar y a quienes Dios va a condenar, número uno. Número dos, por el Evangelio hay un llamado para aquellos a quienes Dios ha elegido. Y obviamente ese llamado es respondido porque el llamado es irresistible. Entonces las personas van a responder al llamado. Estamos hablando desde el punto de vista calvinista. Entonces cuando las personas responden al Evangelio, al llamado de Dios, va a haber o va a haber un arrepentimiento, va a haber una conversión, va a venir la fe, entonces las personas van a regenerar. Bueno, en realidad primero ellos lo ponen a regeneración, o sea, eh, perdón, no, ellos no pueden hablar, el calvinismo nunca puede hablar de fe, pregunten, averigüen, el calvinismo nunca puede hablar de fe, no puede hablar de arrepentimiento ni de conversión si primero no hay una regeneración. ¿Por qué primero para el calvinismo es la regeneración? Porque ya hemos dicho que la base de la teología calvinista es, el, es la depravación total. Entonces, si el hombre está depravado totalmente, ¿cómo es que puede creer? Imposible que pueda creer. Si el hombre está depravado totalmente, ¿cómo se va a convertir? Es imposible que el hombre se convierta si está depravado totalmente. ¿Cómo el hombre puede arrepentirse si está depravado totalmente? Entonces, lo primero que necesita el hombre es regenerarse, nacer de nuevo. Una vez que nace de nuevo, recién el hombre puede creer, recién el hombre puede convertirse, recién el hombre puede arrepentirse. ¿Están ahí? Entonces, no se puede hablar de fe, ni de conversión, ni de arrepentimiento en el calvinismo antes de la regeneración. O sea, para ellos esto es la base, ¿no? Es lo primero que debe suceder, la regeneración. Ahora sí que el hombre es regenerado, que el hombre cree en la fe, se ha arrepentido, recién es justificado por medio de la obra de la expiación en Cristo. ¿Ya?
Recién el hombre cree en la expiación de Cristo. Y luego se santifica, persevera por la obra de Dios. Como hemos dicho, todo esto es porque Dios hace, es toda la obra de Dios. El hombre no participa. Y la glorificación, ¿no? En la eternidad. Hasta acá. Questions, preguntas, o seguimos avanzando. Ya están todos. A ver. Tomasa Rivera logró ingresar. Está tratando de ingresar. No ha ingresado, ¿no? Debe ser su internet. Cuando el internet está abajo, no se puede ingresar. Está intentando y no puede. Debe ser su internet. No ingresa. A ver, nuevamente está tratando de ingresar Tomás Rivera. A ver si alguien le puede escribir, si puede acercarse de repente un poco más de su auto. Este es un nuevo cuadro de, de la, del proceso de salvación. eh, pero si se dan cuenta, acá, en este proceso de salvación, también del calvinismo, ¿ah? También del calvinismo, acá sí ponen primero la expiación, miren. ¿Se dan cuenta? En este cuadro, si te lo estoy viendo. Ya. Entonces, miren, en este cuadro también del orden de la salvación del calvinismo, primero está la expiación. Acá, en este cuadro sí han colocado primero la expiación de Cristo como primer paso para la salvación. Ahora, esto también está, bueno, esto está en inglés, ¿no? Esto está en inglés, pero sí lo vamos a entender. No hay duda, la eternidad es primero la elección de Dios, el orden de la salvación, el decreto de la salvación, el plan de la salvación. En la eternidad, claro, la eternidad siempre es primero, o sea, eso no hay duda. Las cosas que suceden en la eternidad suceden en la eternidad, antes de todas las cosas, no hay duda. Luego, ahora en el calvinismo colocan primero la expiación, ahora sí. Ujú. Primero colocan la expiación. Claro, porque todos los beneficios que da la salvación, todos los beneficios de la salvación es en base a la expiación. La regeneración, la conversión, la justificación, la santificación, todos estos beneficios de la salvación es en base a la expiación. Entonces, por eso la expiación siempre es primero. Ahora, en el calvinismo existen dos líneas paralelas que nunca se van a encontrar. Ojalá que pueda ingresar Tomás. Debe ser su internet. Bien. Entonces, hay una línea de separación y cada uno tiene un proceso. Los elegidos
y los no elegidos. Es indistinto. Puede ser que seamos elegidos y puede ser que seamos no elegidos. ¿Quién sabe si somos elegidos y quién sabe si no somos elegidos? Pues Dios. Nadie más sabe. Entre nosotros, ¿cómo sabemos quién es elegido por Dios y quién no es elegido por Dios? Yo puedo saber quién es elegido por Dios si yo miro al pasado. Yo puedo saber que Pablo es elegido por Dios porque está en el pasado, en la Biblia está escrito. Yo puedo entender que Judas no fue elegido para ser salvo porque miro el pasado, miro la escritura en el pasado y Judas no es salvo, ¿no? Yo puedo saber quién es elegido, quién no es elegido si es que yo miro el pasado, pero en el presente, ¿quién sabe quién es elegido y quién no es elegido? Y si nosotros decimos a las personas, si el evangelio fuera, y decimos, ¿no? Dios ha elegido a algunos solamente para ser salvos y a algunos para no ser salvos. Gracias a Dios que eso no es el evangelio. El evangelio son buenas noticias para todo aquel que cree, dice la Biblia, para todo aquel que cree. Es cierto que algunos van a responder, algunos no van a responder. Es cierto que muchos se van a perder, muchos van a ir al infierno, como dice la Biblia. Hay un grupo que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, eso lo conoce Dios en la eternidad. Nosotros no, Dios lo conoce. Está escrito, sí, que va a haber gente que Dios no, que hay gente que no está escrito su nombre en el libro de la vida. En el final de los tiempos, cuando revisen los libros, algunos no van a estar en el libro del Cordero, ¿no? Va a suceder, pero el evangelio eterno es para todo ser humano, es para todos. Si algunos van a responder positivamente, algunos van a responder negativamente, esa es voluntad del hombre. Entonces, desde el orden de la salvación, desde el calvinismo, existen dos. Uno para los elegidos y uno para los no elegidos. Los no elegidos, los que no son elegidos, los que son elegidos para condenación, obviamente van a rechazar el evangelio, van a rechazar la expiación de Cristo y van a tener la condenación, van a tener esta condenación. Pero los que creen los que son llamados por Dios, como son elegidos por Dios, la gracia en ellos va a ser, el llamamiento va a ser eficaz. Calling God es llamamiento de Dios. El llamamiento va a ser eficaz, la gente va a responder positivamente y va a ocurrir, número uno, para el calvinismo de siempre, la regeneración, el nuevo nacimiento. Con la regeneración va a venir la fe y el arrepentimiento. Esto está en inglés. Ahí está la fe, faith y arrepentimiento. Entonces, número uno, para ellos siempre hacer la regeneración. ¿Por qué la regeneración? Porque la base del sistema calvinista es la depravación total, ¿no? Como el hombre está depravado totalmente, lo primero que necesita es regenerarse. Luego se regenera, puede tener fe, puede arrepentirse, ¿no? Puede convertirse, puede justificarse, ¿no? Recién el hombre puede convertirse. La conversión ¿no? Se puede desglosar en fe y arrepentimiento. Eso es conversión. Conversión es fe y arrepentimiento. Eso es correcto. Entonces, luego que el hombre se regenera, puede recién arrepentirse y creer y convertirse, puede justificarse, puede santificarse y por último, puede ser glorificado en la eternidad. Amén. Entonces, esos son los puntos de la salvación desde la visión
arminianista y la visión calvinista. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a analizar lo que dice la Biblia. Pero este es un cuadro que más o menos voy a explicar como síntesis de lo que estamos hablando. Y luego vamos a ver, a conocer algunos de estos conceptos, pero como síntesis, ¿ya?, de lo que estamos hablando. Mm, para que pueda, de repente el internet es también, lo voy a empezar con más cerca, que no puedo. Bien, entonces, este cuadro, con este cuadro vamos a tratar de sintetizar, o mejor dicho, organizar tanto la doctrina calvinista como la doctrina arminiana, ¿no? Para que podamos oh, no dejar que vayamos a extremos, ¿no? Entonces vamos a ver que una columna de la doctrina calvinista y hay otra columna con la doctrina arminianista. Voy a bajar esto. Ahí. Entonces tenemos una columna acá. Acá tenemos esta columna. A ver, esta columna, ¿no?, que va a representar a todos los sucesos en la eternidad. Y esta columna va a mencionar todo lo que sucede en el tiempo, ¿no? Hay que ver dos cosas. Hay una, hay una esfera eterna, hay una esfera eterna. Nosotros vivimos en dos mundos, ¿no? O mejor dicho, existe en la realidad nuestra es que existen dos mundos. Hay un mundo material, un mundo físico, y hay un mundo, hay una esfera espiritual, una esfera eterna, donde está Dios, ¿no? Donde se mueven todos los seres espirituales. Nosotros no vemos esa área, esa esfera de la eternidad. Nosotros no vemos a los ángeles, no podemos ver a los espíritus inmundos, no podemos ver a Dios, no podemos ver las obras del Espíritu Santo, a menos que Dios nos abra la vista de espirituales y podemos tener podemos ver esas cosas, pero mientras no, la eternidad está en la eternidad, está en una esfera espiritual. Nosotros vivimos en la esfera de la temporalidad, acá. Nosotros vivimos acá, ¿no? Dios conoce todas las cosas en la eternidad, ¿sí? En la eternidad Dios da los decretos. ¿Quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes no van a ser salvos? Dios conoce todas las cosas. Acá Dios decide qué es lo que va a suceder en el mundo, en la eternidad. Y por eso también en la eternidad se dicta la escatología. Dios sabe el presente, pasado, futuro, ¿no? Mejor dicho, pasado, presente y futuro. En la eternidad la escatología está completa, está terminada. Dios sabe el fin. Desde el principio, Dios conoce el fin. Pero eso es en la eternidad, ¿no? Entonces, para saber lo que es el lapsarianismo tiene que ver con el orden en que sucede, en que Dios decide hacer todas las cosas en la eternidad. El lapsarianismo tiene que ver cuál es el orden
de los decretos de Dios. Ese es el lapsarianismo, si quieren ser. ¿Cuál es el orden de los decretos de Dios? ¿Qué orden dio primero? ¿Cuál fue primero en los decretos de Dios? ¿Cuál? Y por ahí se hacen todo unas conjeturas, ¿no? Hay múltiples formas de lapsarianismos. ¿Qué cosa sucede antes de la caída? Si Dios salva antes de la caída o Dios salva después de la caída. El lapsarianismo tiene que ver con caída del hombre. Cuando Dios piensa que el hombre va a caer, cuando Dios piensa enviar a Jesús, cuando Dios piensa eh, este, crear el hombre, etcétera. Ese es el lapsarianismo, ese orden. ¿Cuál es primero? Dios, la predestinación, el plan de salvación, la elección, la expiación. ¿Cuál de estas cosas Dios pensó primero? El previo conocimiento, la creación y caída del hombre. ¿Cuál es primero? ¿No? Entonces, todo esas eh, teorías de cuál fue la primera decisión de Dios se llama lapsarianismo. O sea, hay muchas teorías de eso. No sé si yo les he mostrado, pero hay muchas teorías de eso. Entonces, quieren tratar de organizar todo eso, ¿no? Y eso es casi, para mí es casi, digo, imposible, ¿no? No, no todo es imposible, casi imposible. Pero eso sucede en la eternidad. ¿Pero qué sucede en la temporalidad? Ahora, el calvinismo va a hacer énfasis a esto. El calvinismo va a hacer énfasis a lo que Dios hace en la eternidad. Tengan en cuenta de esta palabra, énfasis. No podemos sesgar estas cosas. No podemos decir, no, solamente hay que pensar en el calvinismo. O otros, no, solamente hay que pensar en el arminianismo. Tienes que estar en uno de los dos. Te dicen así, te presionan, ¿no? O tú eres arminiano o eres calvinista. Así te dicen, ¿no? No puedes estar en el medio. O estás en lo correcto o estás cerrado. El asunto no es eso, no es que el calvinismo esté errado y el arminianismo esté errado. No, cada uno tiene su contexto. Cada uno tiene su contexto. El énfasis calvinista es lo que Dios hace desde la esfera de la eternidad o de la esfera de la espiritualidad. Ese es su énfasis. Mientras que el arminianismo va a ver la salvación desde la esfera de la temporalidad. El calvinismo va a hacer énfasis a lo que Dios hace desde la eternidad, pero el arminianismo va a ver la salvación desde la temporalidad. En este tiempo, en este espacio, en este mundo, sujeto a tiempo, pasado, presente, futuro, en este mundo donde hay tiempo y donde hay espacio, el hombre, el ser humano, tiene que tomar decisiones. El hombre tiene que intervenir acá. El hombre será consciente de la predestinación que Dios hace con cada ser humano. No es totalmente consciente de eso. Judas no era consciente de que él estaba siendo usado para condenación. Faraón no era consciente de que estaba siendo usado para condenación. Esaú no era consciente de que iba a ser rechazado. Ellos viven en su tiempo, en su espacio, pero ellos no son conscientes de estas cosas que Dios decidió en la eternidad. Pablo, cuando mataba a los cristianos, él no era consciente de que algún día iba a ser apóstol del cristianismo, porque Pablo estaba viviendo en su temporalidad. Él no era consciente de la eternidad, porque no todos somos conscientes de esa eternidad, a menos que Dios no lo revele, como le reveló a Ananías, ¿no? Y Dios le dijo, anda, ve
y pon las manos sobre Saulo porque escogido me es este. Ah, porque Dios se lo dijo ahí. Mientras antes nadie era consciente. Entonces, en la temporalidad, en el tiempo, en lo que, en esta esfera donde hay espacio y tiempo, el ser humano toma decisiones. Acá en la temporalidad se da la historia de la salvación. Acá se da la historia. Acá en la eternidad no hay historia. Acá en la eternidad hay decretos. Esos decretos se manifiestan en la historia del hombre, pero el hombre no es consciente de esos decretos totalmente. En esta historia, el hombre toma decisiones, ¿no? Entonces, por algo tenemos conciencia, por algo tenemos mente, por algo tenemos sentimientos, emociones para tomar decisiones, sean correctas o incorrectas, pero en este tiempo, en esta esfera, nosotros tomamos decisiones en base a la luz revelada de Dios. Eso, lo mejor, el hombre, lo mejor que puede hacer, tratar de buscar esta luz, la revelación de Dios. Pero mientras el hombre no tenga esta revelación, el hombre vive en tinieblas, pues. Pero en esas tinieblas que vive el ser humano toma decisiones. En esas tinieblas el hombre toma decisiones, sean correctas o sean incorrectas. Estamos hablando de una dimensión temporal, donde hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. ¿Dónde vivimos nosotros? Claro, estamos en la mente de Dios. ¿Dios interviene en la historia de la humanidad? Sí, interviene. ¿Dios cumple sus propósitos? Dios cumple sus propósitos. ¿Va a cumplir lo que Dios ha predeterminado en la eternidad? Dios va a cumplir acá todo lo que ha predeterminado. Pero el hombre en este tiempo no conoce todo lo que Dios sabe en la eternidad. No lo conoce. Entonces nosotros vivimos en esta esfera. En la historia del hombre se genera las sagradas escrituras. Ahora estamos hablando del pasado. Nosotros estamos acá en el presente, pero en el pasado se generan las escrituras. ¿Qué son las escrituras? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Tanaj? ¿No? ¿Qué son? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Simplemente las escrituras es la voluntad de Dios revelada. Así de sencillo, así de simple. ¿Qué es las escrituras? La voluntad de Dios revelada. Entonces, ¿cómo el hombre puede vivir en esta oscuridad? En, en esta esfera de oscuridad, en esta esfera de la historia del hombre, cómo el hombre puede vivir en este tiempo, cómo puede encontrar luz para su salvación solamente en las escrituras. En la historia, ya en este tiempo, se va a desarrollar la historia, la creación del hombre, la caída del hombre, la decisión de Adán y Eva de tomar el fruto prohibido, comérselo y desobedecer a Dios. Eso se da en la historia. Dios en la eternidad había previsto la caída del hombre, sí, pero en el tiempo en que Adán y Eva existió, en el tiempo en que Adán y Eva existen,
están presentes en ese tiempo, ellos tomaron decisiones. ¿Están de acuerdo o no? Porque Dios no creó máquinas. Dios creó seres humanos. La perfección de Dios, ustedes saben que Dios tiene atributos. Uno de los atributos de Dios es la perfección. Entonces, en la perfección de Dios, Dios da voluntad a sus criaturas. Si Dios no diera voluntad a las criaturas que crea, entonces no sería un Dios perfecto. El ser humano no puede hacer criaturas con voluntad humana, con voluntad. Todo está sujeto a una programación. Ahora se habla de una inteligencia artificial, ¿no? Y que en algún momento la inteligencia artificial va a tomar decisiones por sí misma. ¿Cómo será? Pero tomará decisiones en base a algoritmos, ¿no? Tampoco no va a tomar decisiones. Y esos algoritmos, ¿quién lo da? El hombre, pues, ¿no? El hombre va a programar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer a esas inteligencias artificiales, pero no es voluntad como la voluntad que Dios da a su creación. Todos los seres vivos tienen voluntad, hasta los animales. Aunque se guíen por instinto, pero ese instinto les da voluntad, pues, ¿no? En ese instinto los animales deciden acercarse o deciden alejarse, deciden atacar o deciden encariñarse, ¿no? Ser dócil. Si los animales tienen voluntad, imagínense el ser humano. Entonces, en esta temporalidad, el ser humano va construyendo su historia, especialmente el pueblo de Dios. Porque con ese pueblo Dios hizo un pacto. Ahora, los pactos se basan en acuerdos, en sujeción de la voluntad. Todo pacto es el sometimiento de la voluntad a una escritura o un acuerdo. Nuevamente, repito, un pacto es el sometimiento de la voluntad a un acuerdo. Los pactos no se basan en sentimientos o emociones. El pacto no se basa en si me agrada o no me agrada la persona. Los pactos se basan en acuerdos. No tiene nada que ver los sentimientos en los pactos. Lo que vale en un pacto es el compromiso de sujetar tu voluntad a los acuerdos. Cuando tú haces un contrato con internet, con alguna empresa, ellos no hacen el acuerdo pensando si vas a ser buena persona o eres mala persona. Eso no está en los requisitos. Ellos hacen un acuerdo y te dan el internet y ya ve cómo uno lo usa. En los pactos que Dios hizo con los hombres, que hizo con Abraham primero, con Noé, con Abraham, Dios no va a mirar cómo se porta el hombre, si el hombre se porta mal, el ser humano se porta bien, si el pueblo de Dios se porta mal, si el pueblo de Dios se porta bien. No, Dios va a mirar su pacto. Porque si Dios se guiara por sentimientos, por emociones, por lo que el hombre hace, Dios violaría el pacto que ha acordado con el ser humano y no tendríamos ni siquiera historia, ¿no? Pero por el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios sujetó su voluntad, porque en el tiempo de Moisés dijo, ¿no? Apártate que yo voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro. Y Moisés apeló al pacto. Señor, tú hiciste un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y prometiste llevar a sus hijos a la tierra prometida. Ten pues piedad y cumple el pacto. Eso le dijo Moisés.
Y Dios sometió su voluntad al pacto. Si Dios violara el pacto, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llama a las personas que violan un pacto? Se le llama infiel. ¿Sí o no? El matrimonio se basa en pactos. Los matrimonios no se basan en sentimientos ni emociones. Si el matrimonio se basara en sentimientos, en emociones, y eso es lo que la mayoría piensa, por eso es que muchas veces se rompen los pactos matrimoniales, porque para sus conveniencias, para sus emociones, para sus sentimientos, ya pues no va más y violan el pacto. ¿Cómo se llama cuando en un matrimonio uno de los dos viola el pacto? Infiel, ¿verdad? Si Dios violara los pactos que hizo con Abraham, con Moisés, con David, ¿cómo se le llamaría a Dios? Infiel. Pero Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Dios no puede violar sus pactos. El hombre sí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo Dios piensa. Si vamos a hacer un pacto, ¿no? Si el pacto matrimonial, por si acaso, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, se basa en compromisos. No, pero ¿cómo va a ser, hermano? Usted está muy atrasado, ¿no? Usted es el medioevo, la gente se casa sin sentimientos. Y esos matrimonios duraban más. No, pero es que es cierto, el matrimonio es un pacto y los pactos se cumplen aun cuando las personas, cuando no son merecedoras, ¿no? Que no merezcan nuestra fidelidad a veces. No, a veces decimos, yo no merece que yo sea tan comprometida con ese hombre, pues ese hombre es así, así. O igual, ¿no? El hombre también puede decir, la mujer no merece que yo le sirva eso. Porque el matrimonio no se basa en lo que tú sientas, lo que tú pienses, se basa en el pacto que hiciste cuando te casaste con esa persona. Dejamos ahí esos asuntos de matrimonios. Entonces, hermanos, en esta historia de la salvación, en esta esfera del tiempo y del espacio, el hombre construye su historia. El ser humano construye su historia. Por eso Dios hace pactos. Y tanto así es el pacto de David que dice, no pasará ni el cielo, ni la luna, dice, para que yo rompa mi pacto con David. Ustedes saben que el pacto con David es que de su descendencia saldría el rey de Israel. Un rey eterno. O sea, no solamente un rey temporal, un rey eterno. Entonces, ahora, ¿por qué? Esta es toda la historia de la salvación, pero ¿cuál es el centro de esta historia de la salvación? Es la expiación, la llegada de Cristo en este mundo para justificar, para perdonar, para salvar al ser humano. Dios, todas las cosas que pensó en la eternidad, lo pensó o trabajó para que se cumpla las profecías de la llegada del Mesías. Todas las cosas que Dios permite que sucedan en la historia del ser humano en el pasado, es para que Cristo llegue a la tierra. Entonces Dios elige a Abraham, ¿para qué? Para que de su descendencia venga el Cristo. Dios elige a un pueblo, ¿para qué? Para que de una de esas tribus venga el Cristo. Dios elige a David, predestina a David, ¿para qué? Para que de su descendencia venga el rey de Israel. Dios escoge profetas para profetizar sobre la llegada de Cristo. Todo lo que Dios
predestina en el pasado es para que se cumpla la expiación de Jesucristo. Todo. Dios escogió a Nabucodonosor. ¿Para qué? Para que el pueblo se purifique, porque habían dejado la ley, porque Cristo tenía que venir en un pueblo santo. Todo lo que deja Dios que suceda en este tiempo, estamos hablando de la temporalidad, nosotros no somos conscientes de todo lo que Dios ha pensado en la eternidad, pero es algo de lo que sabemos. Nosotros por eso vamos entendiendo que Dios está cumpliendo sus propósitos. Dios está cumpliendo sus propósitos. El pueblo en el exilio sabía que Dios está cumpliendo sus propósitos. Aún estando en el exilio, los judíos sabían que Dios cumple sus propósitos. ¿Por qué sabían que ellos iban a regresar? Por la escritura. Cuando Daniel lee, Daniel lee la profecía de Jeremías, Daniel dice, acá en 70 años vamos a regresar, no se preocupe. Daniel conoció el futuro en base a qué? A las escrituras. En un mundo de oscuridad hay una luz. Esa luz es la palabra de Dios. Y eso nosotros podemos aplicarlo en el presente. ¿Yo cómo puedo conocer esto, el futuro? Acá está, en las escrituras. Ahora, no todo está revelado, pero algo habrá, pues. Algo de la voluntad de Dios se nos ha revelado. Y en esa luz que tenemos, nosotros podemos conocer el futuro. ¿O no? Podemos conocer esa voluntad de Dios revelada, que había sido planificado en la eternidad. Claro, todo esto ha estado planificado en la eternidad, pero se va desarrollando en la temporalidad, en la historia del tiempo, en la historia de la humanidad, ¿no? En el tiempo. Se cumple, como dice la Biblia, en el tiempo predestinado, Cristo se hace presente. Cumple las profecías y la obra por la cual él había venido. La expiación, el perdón de los pecados. Y en base a esta muerte, ahora, no solamente la muerte, Jesucristo tuvo vida, muerte y resurrección. Por si acaso, la obra de salvación no solamente es con la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es parte de la salvación. La salvación completa se da con la resurrección de Cristo. Incluso Romanos dice, creyendo en la resurrección es que somos justificados. Si no, seríamos culpables de la muerte de Cristo, imagínense. Pero gracias a Dios, Cristo resucitó de los muertos. Ahora, como la expiación es hecha, nosotros tenemos beneficios de esa expiación. Tenemos beneficios que se van a estar dando en orden, como ya hemos estado viendo, ¿no? Ahora, el calvinismo tiene su orden, el arminianismo tiene su orden, pero ¿qué dice la Biblia? Ahora, el calvinismo dice, pero la Biblia dice esto, y el arminianismo dice, pero la Biblia dice esto. Vamos a ver, ya he dicho, cada uno tiene su base, sus fundamentos.
Entonces, en base a la expiación de Cristo, hay beneficios que se va a dar al ser humano en el presente. Ya no vamos a hablar del pasado. La expiación se dio en el pasado para nosotros. Todos los que vivieron en el pasado miraban el futuro, la llegada de Cristo, pero nosotros vemos al pasado. Para los que estaban en el pasado era más difícil creer lo que va a suceder en el futuro, ¿sí o no? Es más difícil creer lo que va a suceder en el futuro, es más fácil creer lo que sucede en el pasado. Nosotros, que vivimos en el presente, vamos a creer lo que sucedió en el pasado. Es más fácil creer lo que sucede en el pasado porque se nos da por medio de un relato, un cuento, una historia. El pasado se nos relata, es un relato. El evangelio es un relato, es una historia del pasado. ¿Para quién fue más difícil creer? ¿Para los que vivieron en el pasado o para los que viven en el presente? Para nosotros es más fácil creer porque nosotros vamos a creer cosas que sucedieron en el pasado. Pero para los patriarcas que vivieron en el pasado era más difícil creer porque ellos tenían que creer en el futuro de lo que Cristo iba a venir. Nosotros creemos en una historia del pasado. Es más fácil creer el pasado que el futuro. Los que vivimos en el presente, ya la salvación, conocemos que la salvación fue hecha. Acá se da la salvación. Pues Jesús se llamaba precisamente salvación, ¿no? Yeshua, salvación. Se inicia la era de la iglesia. De acá hacia adelante se inicia la era de la iglesia, o como le dicen, la dispensación de la iglesia, de la gracia, ¿no? La dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia, vamos a tener beneficios del evangelio. Ese es el relato, el evangelio. El evangelio es un relato. Ahora, ¿qué es el evangelio? Voluntad de Dios revelada. ¿Sí o no? ¿Cómo conocemos el evangelio? Por las escrituras. ¿Sí o no? ¿Cómo conozco yo el evangelio? Por la escritura. ¿Y qué es la escritura? La voluntad de Dios revelada. Esa es la Biblia. La Biblia, que es tanto el Tanaj, el Antiguo Testamento judío, como el Nuevo Testamento, la Biblia entera. Ahora nosotros en el presente tenemos la Biblia. En el Antiguo Testamento solo había la Tanaj. Tanaj es Torah, Neviín, Ketubín. Torah, la ley, Neviín, profetas, Ketubín, los escritos. De los judíos, no es el Antiguo Testamento, simplemente. Antiguo Testamento. Entonces, hoy se nos presenta el Evangelio. Se nos presenta el Evangelio. Se nos da un relato. La salvación no es una cosa en sí. La salvación es un relato. Es una historia. Se nos cuenta lo que sucedió acá. Los evangelios es un relato de lo que hizo Cristo. Entonces, el evangelio, si es un relato, tú lo crees o no lo crees. O sea, la historia, tú puedes creer
o no lo puede creer. Tú puedes decir, la Biblia, el Evangelio, lo que cuentan ahí, yo digo, yo lo creo, tal cual. O puedes decir, yo no lo creo, como creían como cree la doctrina liberal, ¿no? Los liberales no creen que Jesús andó sobre el mar, no creen que Jesús convirtió el agua en vino, no creen que Jesús echaba fuera demonios, no creen que Jesús resucitó, entonces no creen el relato, no creen el evangelio. Esa es la teología liberal, ¿no? No creen ese relato. O sea, el relato, el evangelio, o lo creemos o no lo creemos. Esa es la salvación. La salvación es, ¿lo crees o no lo crees? Se nos manifiesta el evangelio. La persona cree, decide creer o decide no creer. Entonces, la salvación es un relato. Si crees, se va a cumplir todos estos beneficios para nosotros. Entonces ya se estarán dando cuenta cuál es el punto de vista que yo tengo con respecto a la salvación, al orden de la salvación. Por eso coloco primero la fe. Primero se cree. Claro, porque el evangelio de salvación se nos es presentado, se nos es predicado, se nos es expuesto. Y yo, esa exposición, esa predicación, yo lo creo o no lo creo. Si yo lo creo, ese evangelio, esa buena noticia, yo me arrepiento. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de dos palabras griegas en realidad. Viene de la palabra meta, que significa cambio, y noia, que significa mente. En síntesis, arrepentimiento etimológicamente significa cambio de mente. ¿Y cómo una persona puede cambiar su estado mental? ¿Cómo una persona puede cambiar su forma de pensar por medio de un mensaje, por medio de una predicación? Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, porque alguien me convence. Y eso es lo que decía Pablo, ¿no? Pablo cuando predicaba el evangelio, decía, creo que al rey Agripa le dijo, ¿no? ¿Cuánto me gustaría que te persuada para que tú te conviertas al evangelio? Quisiera persuadirte, dice, a buenas, incluso hasta con lo más profundo de mi voluntad, ¿no? Bueno, y no aceptó, ¿no? Entonces, yo me arrepiento si es que entiendo, si es que recibo ese mensaje. Ese acto de creer el mensaje y de arrepentirme se llama conversión. Por eso Pablo, cuando evangelizaba y iniciaba las pequeñas iglesias, él decía, ustedes, por ejemplo, a los tesalonicenses, le digo, ustedes se habéis convertido de los ídolos al Dios verdadero. Entonces, ¿qué habían pasado con los tesalonicenses? Habían cambiado su manera de pensar. Por el mensaje que habían traído los apóstoles, ahora ellos creían en el Dios verdadero y se habían deshecho de los dioses falsos. Y eso se llama la conversión. Entonces la conversión tiene que ver con fe y arrepentimiento. Obviamente la fe y el arrepentimiento, la conversión te trae perdón. Acá debería estar primero perdón, pero bueno. La Biblia dice que Dios envió a los apóstoles a predicar perdón de pecados.
Esa es la buena noticia. El evangelio precisamente es anunciar el perdón de los pecados. ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿Qué anunciamos? ¿Anunciamos perdón de pecados? El evangelio era simplemente anunciar que hay perdón de pecados en Cristo. Cuando la gente recibe ese perdón, cree en ese perdón, se inicia el proceso de, o mejor dicho, sucede lo que es la regeneración. La regeneración. Porque el hombre, al entender que está perdonado, al entender que está justificado, el hombre es vivificado. Y al ser vivificado, el hombre es regenerado. Antes, ¿no? Ahora, ¿todo esto puede suceder en un solo momento? Sí. Puede suceder en un solo momento. Todo esto que está acá. Todo esto, lo voy a cerrar, todo esto puede suceder en un solo instante. Ejemplo. Cornelio. Cornelio envía por Pedro. Pedro llega, predica el evangelio a Cornelio y a todos los que están con él. Luego que Pedro termina con el evangelio, ni bien está, no, ni incluso no había terminado su discurso, las personas que estaban oyéndole a Pedro son bautizadas con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa eso? Y los discípulos que estaban con Pedro le dijeron, wow, estos gentiles han recibido el Espíritu tal cual nosotros los recibimos en Pentecostés. Así dicen. Así como nosotros lo recibimos, ellos los están recibiendo. Hablaron en lenguas, pero llenos del Espíritu Santo. ¿En qué momento se convirtieron? ¿En qué momento se arrepintieron? ¿En qué momento tuvieron fe? ¿En qué momento entendieron que estaban justificados? ¿En qué momento supieron que estaban perdonados? ¿En qué momento se regeneraron? En un instante. En un instante. Ahora, no todo sucede eso. No en todos. Hay personas que es lento. Hay personas que se le da poco a poco. Hay personas que pueden estar en la iglesia años y no son regenerados. No han nacido de nuevo. Incluso pueden ser de cuna cristiana. Y no están regenerados. Pero están en la iglesia, son fieles, practican la santificación. Pero no están regenerados. En algún momento eso se manifiesta. Y a algunos no se le nota, ¿no? Son de cuna cristiana, pero en cualquier momento de su vida, a veces hasta de infantes, ¿no? Son regenerados siendo infantes, siendo incluso algunos eh, adolescentes, ¿no? Y ya de ahí toda su vida son hijos de Dios. Pero este proceso en algunos es lento, en algunos es instantáneo, ¿viste? Entonces, una vez que la persona ha sido regenerada, ha sido vivificada, es parte de la iglesia de Dios, está unido con Cristo. Ha sido santificado por el Espíritu Santo y es parte de la iglesia, parte de la iglesia. Inicia el proceso de madurez y de santificación.
Claro, no son maduros espiritualmente, inician un proceso de crecimiento espiritual. La Biblia habla de niños en Cristo. La Biblia habla de maduros en la fe. Entonces hay un proceso de madurez. Cuando uno va madurando, empieza a tener, ¿qué cosa? Frutos. Solo con la madurez se da frutos. Una niña no puede dar fruto. Tiene que ser madura para poder dar fruto o dar un buen fruto. Entonces, el fruto del espíritu del hombre, porque el Espíritu Santo no da frutos, imagínate que el Espíritu Santo no necesita madurar, el que necesita madurar es nuestro espíritu. El espíritu del hombre, cuando madura, empieza a dar fruto del espíritu. Empieza a tener más amor, la Biblia dice, tienen que crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y todas estas cosas. ¿Ven? Un ratito, hermanos. A ver si alguien está allá. Hermanos, ¿se me escucha? A ver, se me estaba escuchando. ¿Hasta qué momento me escucharon? ¿Se me está escuchando? A ver, hermanos, si me pueden confirmar si está bien mi audio. Tengo una señal de audio, pero no sé si ustedes me están escuchando. ¿Alguien quiere escribir en el chat de repente? Mm. Bien. ¿Alguien quiere? mm, ya, hasta acá. A ver si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran añadir, algo que ustedes quisieran comentar antes de terminar la clase. ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? A ver, Alberto se encuentra. Alex, Selima. A ver, hermanos, si alguien quisiera ah, hacer un comentario o algo para mientras voy a estar viendo cómo pasar lista. A ver, voy a pasar lista.
Hermanos, me avisen si es que está bien mi audio. Ahora sí, pastor, se le escucha. Gracias. ¿Alguien que quisiera comentar algo? ¿Hasta qué momento me escucharon? De repente hay algo que tengo que repetir. En todo caso, se está grabando. Mira, Tomasa no ha podido ingresar. Mm, A ver, un momentito, voy a pasar esto. La próxima semana vamos a tener ya examen, vamos a acabar la clase y vamos a terminar con el tema de la regeneración. Ese va a ser el último tema. Y hoy entonces estaríamos acabando este tema que es el orden de la salvación, ¿ya? Voy a pasar lista. A ver, lista. Bien, gracias hermanos. Acá todavía nos queda una clase por el feriado que tuvimos. Se, eh, se cortó una clase que lo vamos a completar la próxima semana. Alex Padilla está presente, ¿verdad? Sí, profesor, buenas noches. Bueno. Presente. Hay un examen que, que creo que no lo has resuelto aún. Está en el grupo de WhatsApp. Ya, Sí, resuélvelo y lo mandas ahí está el link y envíalo lo más antes posible. ya, profesor. Disculpe, Sí, gracias. sí, solamente faltabas. Después todos ya tienen su nota. Ok. Alex Padilla presente. Selima Sánchez está presente, ¿verdad? Estoy presente. Gracias. Cristian Santillán. Cristina Santillán, perdón, Tina, está presente. pastor, buenas noches, presente. Gracias. Eli Andrés. Eli Andrés no ha venido, creo, ¿no? Hoy no Presente, está. pastor. Ah, sí. Buenas noches. Roque Vega. Roque Vega. A la 1, a las 2, a las 3. Si está presente, me corrige. John Lisa ha estado ingresando. Sí, ¿no? John Lisa, ¿lograste ingresar? A ver, recién está ingresando. Debe ser el internet. John Michel Baltasar. Michel. ¿Michel se encuentra? No está, pastor. No, no. No, no es mi internet, creo, ¿ah? Porque es... Hace un momento sí era el suyo, pastor. Estábamos todos hablando, pero usted ya no estaba. Ah, sí. Wow, gracias. Entonces sí, era mi internet también. Ya. Juan Alberto Ramos. Presente, pastor, bendiciones. ¿Cómo cuántos minutos salí? Juan Postillo Unos Rivera. cinco, Ah, 5 8 minutos. minutos. Ah, mira. Juan Postillo Rivera. ¿Se encuentra?
Está. Justo Emilio Quispe. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Ketty Martínez, sí, estuvo temprano. María de los Ángeles. Maruja Castro, ¿logró ingresar? No. No. Miguel Romaní, sí estoy ingresando, ¿no? Sí, presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier caso voy a compartir el video. No se preocupen, el video supongo que sí se ha grabado. O el audio completo. Nicole Ramos, sí estuvo presente. Presente, profesor. Gracias. Oscar y la Toma Chávez. Presente, pastor. Buenas noches. Gracias. Por eso a veces es necesario cortar el video cuando se hace compartir de pantalla y a la vez se transmite con video, el internet se hace lento. Rocío del Pilar. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Presente. Gracias, Dios le bendiga. Teodosio Flores ingresó. No. Y Tomasa tampoco, no ha podido ingresar. Bien, hermanos, entonces hasta ahí lo que es el orden de la salvación. Voy a guardar el video y los voy a estar compartiendo en el chat para que puedan de repente volver a ver la parte que no se pudo transmitir. Bien, hermanos, entonces eso sería hasta hoy la clase de el orden de la salvación. Amén. La próxima clase terminaríamos con la regeneración y tomaríamos ya el examen final. ¿Hermanos? Entonces, eso es todo por hoy. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te doy gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es el Señor enseñándonos, hablándonos y que se haga realidad, Señor, esa obra que tú hiciste por nosotros en la cruz hace 2000 años, Señor. Ya en el pasado tú borraste nuestros pecados, nos santificaste, nos salvaste, nos regeneraste. Y has planificado para nosotros buenas cosas, Padre. Que esas cosas que tú has planeado desde la eternidad, que se hagan presentes en nuestra vida, Señor. Nuevamente a ti te damos toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, entonces conmigo será hasta la próxima semana. El próximo viernes estamos terminando el tema de la regeneración. Bendiciones, pastor. Gracias. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. Cuelga la clase, pastor, para verlo por YouTube. Sí, lo voy a poner nuevamente. Dios le bendiga, pastor. Gracias, bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos.